Bueno, pues el día de hoy, como les dije, vamos a conversar con la doctora Anne-Lori Jiménez Faibi, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y antes de empezar el programa, quisiera comentarles que aquí en San Luis Potosí estamos en la tercera ola de contagios de COVID. Hay que seguir usando el cubrebocas, hay que seguir manteniendo la sana distancia, no hay que ir a lugares encerrados, no hay que ir a fiestas donde no haya ventilación y sobre todo los que no se han vacunado deben de vacunarse. Y los que crean que les ponen un chip y luego les van a poner saldo, eso no sucede, vacúnense. Bueno, Anne, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación a Sinapsis Libre, que es una iniciativa muy padre desde hace ya bastantes años entre Magnética e ITC. Anne, una pregunta, ¿cómo te involucras en... a ver, tú estudiaste odontología, pero ¿cómo se te da ir a estudiar odontología? ¿Tus papás son odontólogos? Porque luego eso pasa mucho en las familias, ¿no? Sí, no, de hecho no, mis padres son músicos ambos, son músicos concertistas de música clásica. Mi papá fue violinista y director de orquesta. Él fue director de la Sinfónica de Jalapa durante 11 años, Ok. después fundó la Sinfónica de Chihuahua, terminó en la Sinfónica del Noroeste. Mi mamá era primer fagot en la orquesta, ella fagotista, mi mamá. No, nada que ver, O sea, tú dijiste, yo no quiero con saber nada de eso. música, yo me voy a No, no, lo al más... contrario. No, la música pues es la parte que nutre mi vida Sí, espiritualmente, me yo imagino. pienso, ¿no? O sea, es extraordinario. Todos, tengo 8 hermanos en total, pues todos nos Wow, tocó de alguna manera tocar algún instrumento. claro. Nadie se dedicó profesionalmente a la música. Y Oye, ¿y dónde viviste, curiosamente, eh? ¿Mm? Bueno, perdón, No, continúa. no, no. Yo nací en Guadalajara, nací en la Ok. ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Y dónde creciste? Porque por lo que veo, por lo menos en Jalapa habrás vivido, ¿no? No, nunca viví en Jalapa. Mi padre nació en Jalapa, desde luego, ¿no? Ok. Pero no. Él fue director de la Sinfónica de Jalapa entre 1952 y Ándale, justo antes que tú. 1963. Ya, Yo no había nacido, ya, así. ya. Entonces, tampoco estoy tan joven, ¿no? Nací unos pocos años después, pero no me tocó el episodio de Jalapa. Me tocó en Guadalajara, sí. Ahí estaba con la Sinfónica del Noroeste, la Orquesta Sinfónica del Noroeste. Oye, ¿y Y cómo fue crecer con dos papás músicos, eh? Tu papá tocaba el piano, ¿cómo preparaba sus presentaciones? Tu mamá ensayaba, oías el fagot en tu casa todo el tiempo, en fin. Y sí, ocho hijos, o sea, mi respeto a tu mamá, ¿eh? bueno, no todos son hijos de mi mamá, solamente somos tres hijos de mi Ya, mamá y de mi papá. Los ya. demás son de un matrimonio previo de mi Bueno, papá. Ok, pero, entonces no todos vivíamos en la misma casa y eso, ok, pero ok, ok. sí, pero fue extraordinario, una infancia extraordinaria. Yo creo que tuve la mejor infancia. No pude haber pedido una infancia más nutrida, más extraordinaria. Yo crecí, nací, incluso tal vez fui concebida, ¿verdad? Entre músicos, atriles, en los teatros, con el olor de partituras y de instrumentos musicales. Dábamos giras, la orquesta de mi papá daba giras una vez al mes por todo el noroeste de la República. Salíamos de Guadalajara, terminábamos hasta Sonora y a veces hasta Chihuahua, ¿verdad? O más arriba, o Baja California y así, ¿no? Se daban giras y yo viví toda mi infancia, o por lo menos mis años de primaria, yendo 2 semanas a la escuela y 2 semanas en gira. 2 semanas a la escuela, 2 semanas en ¿Es que gira. iban en camión? ¿Iban en camión? Sí, la orquesta tenía 2 autobuses, sus propios autobuses, en donde se llevaba toda la orquesta, los instrumentos, las partituras y todo lo demás. Y se daban conciertos, pues claro, en las capitales de los estados, llegamos, pues se tocaba en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, luego en Sonora, desde luego en Hermosillo, bueno, se tocaba en todas las ciudades principales, pero entre ciudad y ciudad, entre una ciudad grande y otra, mi padre tenía, o la Orquesta Sinfónica del Noroeste tenía, pues como un lema, ¿no? Que era la música debe ser de todos y no solo de quien pueda pagarla. Entonces los conciertos que daba la Sinfónica del Noroeste siempre fueron gratuitos y se tocaba entre una ciudad grande y otra,
parábamos a tocar conciertos, por ejemplo, para los ejidatarios, en los ejidos, en las cárceles, en las escuelas públicas, conciertos al aire libre, en las Oye, ¿y quién plazas. mantenía, quién financiaba la orquesta? ¿El gobierno del Bueno, estado de Jalisco? no, se tenía un patronato en donde los gobiernos de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit, de Nayarit también, eh, financiaban una parte de la orquesta, pero la orquesta en realidad, esto es una historia increíble porque la orquesta en realidad se financiaba, mi padre puso una fábrica de bolsas de polietileno e hizo una sociedad cooperativa, es decir, puso una fábrica de bolsas de polietileno y la fábrica le vendía bolsas, por ejemplo, a la Conasupo, ¿no? En la época donde Sí. todo se embolsaba con bolsas de polietileno, la leche, el frijol, el Oh, arroz, el azúcar, todo, ¿no? Entonces se vendían las bolsas de polietileno de la fábrica y las ganancias, entonces hizo una sociedad cooperativa en donde los músicos eran parcialmente dueños de la fábrica y los trabajadores de la fábrica parcialmente también de la orquesta. Entonces se financiaba la orquesta en gran medida con la producción de la fábrica, de tal manera que se tenía la libertad de poder hacer lo que a mi padre se le debe venir en gana, ¿no? Como por ejemplo, parar en los pequeños poblados, claro, parábamos, por claro. ejemplo, con los tabacaleros, en sitios en donde, por ejemplo, los únicos que tenían sillas eran los músicos y era una multitud de personas paradas, traían a sus hijos sentados en la tierra, viendo a la orquesta tocar. Y lo curioso es, nunca música fácil ni nada, es decir, los programas que se tocaban en la noche, cuando llevábamos ópera, pues era la ópera, ¿no? Y claro, no todo era Ahí, Vivaldi, por ejemplo, ¿no? no, o sea, eran repertorios de gran concierto, ¿no? O sea, eran repertorios completos de música clásica, bueno, música de todas las épocas, ¿no? O sea, dependiendo del programa que se estuviera, pero vamos a decir, lo que se tocaba en el Teatro del Estado, en Culiacán, por ejemplo, era lo mismo que en la mañana habíamos tocado para los tabacaleros al aire libre. O sea, eran los mismos programas. Fue algo realmente una infancia ¿Tu papá increíblemente dónde estudió bella. música? ¿En Veracruz, en Jalapa? No, él estudió toda la parte de violín y la licenciatura y eso en el conservatorio aquí en la Ciudad de Ah, México, ok, en el ok. conservatorio de música aquí. Y después él fue a Salzburgo y él hizo un doctorado en dirección de orquesta en Salzburgo, en Austria. Y Ok. allá estuvo en Europa un rato y todo eso, y después regresó y fue en el periodo cuando estuvo de director de la Sinfónica de Jalapa, fue cuando se fue a Europa y allá estuvo un rato y dirigiendo en Francia, en España, en otras partes. Pero sí, bueno, mi vida fue extraordinaria, Oye, no pude haber perdido más. entre instrumentos. Oye, ¿y tu madre es americana, es inglesa? Sí, es norteamericana, mi mamá es norteamericana, se llama igual que yo, Lorian. El apellido Fyvie es de origen escocés, por parte de mi abuelo, quien fue primera generación de escoceses norteamericanos. ¿Y hablabas con tu madre en inglés en casa o puro español? No, sí, mi lengua materna es el inglés, de hecho, porque Claro, ok. cuando yo nací, mi lengua materna desde la acepción más estricta de la palabra, es decir, desde la acepción más pura de la palabra mi lengua materna, porque cuando yo nací, mi madre no hablaba español, entonces ella nos hablaba todo el tiempo en inglés Pues sí. y el primer idioma que aprendí fue inglés. Y mi papá, le hablábamos a mi papá en español y a mi mamá en inglés, y era un desbarajuste, pero pues aprendimos todos los dos idiomas como lenguas maternas, los dos, desde luego, ¿no? Ujú. Sí, y eso además te hace no solamente bilingüe, sino si viviste en Estados Unidos también te hace bicultural, que luego eso es, el hablar un idioma no necesariamente te hace conocer la cultura de un lugar, ¿no? Que eso nosotros lo sabemos muy bien porque nuestros hijos, tenemos gemelos, nacieron en Estados Unidos y nosotros los obligamos a hablar en español en casa, porque ahí afuera era puro inglés. Y entonces nos querían hablar en inglés, pero dijimos, no, hay que llenar 2 discos duros. Oye, nos tenemos que ir a un corte y cuando regresamos, bueno, nos dices, bueno, pues estás
en esta familia tan íntimamente conectada con la música, y cómo de repente empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? Claramente sabemos que no estudiaste música, pero ¿cómo te vas dedicando al tema de estudiar odontología? ¿Estudiaste en la UNAM? En la UNAM, sí. En la Facultad de Odontología de la UNAM, sí. Estudias en la UNAM, pero luego de ahí el brinco a ser científica, a dedicarte a la ciencia, ¿no? Bueno, no se Así vayan, es. mi nombre es Alejandro de las Peñas y continúan ustedes escuchando Sinapsis Libre aquí en Magnética FM. Ya volvemos. Sinapsis Libre. Continuamos. Te digo Anne Laurie, que es Laurie Anne, ¿verdad? Es Lorian, sí. Laurie. ¿Y cómo te dicen? ¿Anne o Laurie o Laurie Anne? Me dicen Lori o Lorian. Ok, bueno. Pero Anne no. Ok, Laurie Anne. Oye, bueno, estás en Guadalajara y de repente fuiste al cole, un cole muy particular en la primaria, haces la secundaria, la prepa. ¿En qué momento ya empiezas ya en la secundaria o en qué momento te empieza a interesar la odontología? ¿Dónde hiciste la Bueno, secundaria? ¿Fue en Guadalajara también o también en el camión de la orquesta? no, hice la primaria en Guadalajara, en un colegio que se llamaba el Franco Mexicano, se llama el Colegio Ok. Franco Mexicano, donde todo era en francés y así, ¿no? Entonces ahí me hice trilingüe, pues ahí agarramos el francés, mi hermano y yo, ¿no? Mi hermanita todavía no había nacido. Entonces, en fin, de ahí de Guadalajara nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Fuimos en 1982, de 1982 al 86. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Louisville, Kentucky. Y ahí hice pues los siguientes años de secundaria y el Middle primer school. año de prepa. El middle school y hasta ninth grade, o sea, hasta noveno, que es, pues, hasta tercero de ¿Cómo fue? secundaria, pues, Sí. sí, hasta tercero de secundaria. Y después regresamos a México, pero en lugar de regresar a Guadalajara, regresamos aquí a la Ciudad de México. Y entonces aquí en Ciudad de México hice la preparatoria en el Olinca, en el Instituto Educativo Olinca, que se llama. ¿Estaba en San Ángel, bueno, en Altavista o ya estaba en el periférico? En Altavista el kinder, pero está el de Ok, periférico. O sea, a mí me tocó el plantel de periférico, sí. ya, ok. Ahí la preparatoria y después la universidad, que siempre quise, pues la UNAM. Para mí no había otra. Además estabas Honestamente, aquí, ¿no? El Olinka está sí, cerca de la UNAM. sí, muy cerca de la UNAM. Pero para mí sí, estar en la UNAM era absolutamente O sea, hiciste indispensable. área O sea. 2 en el Olinka, Ujú. pero ya tenías definido estudiar odontología. Yo tuve definido estudiar odontología desde que tengo uso de razón. Ok, Es una cosa muy loca. Lo único que alguna vez quise ser, además de odontóloga, bueno, y después quise ser científica y eso es lo que soy ahora, ¿no? Pero inicialmente lo único que quise ser adicional a eso, quise ser cantante de ópera. O sea, esa fue así mi super sueño, de ser cantante de ópera. La ópera hasta la fecha es una pasión así mía que tengo. Una vez en Bellas Artes mi padre me permitió cantar el aria. Hay un aria en el tercer acto de Tosca de Puccini. Inicia el tercer acto y es un pastorcito que canta una pequeña aria al inicio del tercer acto de Tosca. Y mi padre estaba aquí estábamos en la Ciudad de México dando una temporada de óperas en Bellas Artes y yo le supliqué que me dejara cantar el área del pastorcito y me permitió hacerlo en la función de estreno nada más y después ya no, pero bueno, así y ahí eso fue en quedó mi Bellas Artes. carrera. Fue en En Bellas Bellas Artes. Artes, sí, en Bellas Artes. Esa fue mi carrera operística, se acabó eso. Oye, Ahora, entonces, dime, entras a odontología y sí cumplió todas sus expectativas, porque, a ver, yo te iba a decir que es, creo que la mejor escuela de odontología de México, pero la de la Universidad sí. Autónoma de San Luis Potosí, ahí se van. También es una Ay, gran. quién sabe, quién sabe. Para que me escuchen mis amigos de la Autónoma. También ahí conozco a muchos de odontología en San Luis Potosí y sí, sí, realmente
Es una escuela de odontología de muy alta calidad en San Luis Potosí, sin duda, sí. Oye, y dime, Pero nada como la UNAM. sí, no, no, así dice Irene, no, no, y mi hijo que Nada como la estudia en UNAM. la UNAM. Este, Eh, dime, ¿estás en la carrera? ¿Te especialistas en algo? O sea, dentro de la carrera de odontología también hay muchas, como muchas ramas, hay muchas sí. áreas, ¿no? ¿Cuál es la que tú escoges? ¿Cuál es la que a ti te llama la atención en la carrera? Bueno, a ver, es que mi caso fue algo muy particular. Yo estudié odontología porque quise, así lo decidí. Y la razón es de estos 8 hermanos que digo que somos 8 en total, todos terminaron dedicándose a algo relacionado con las ciencias de la salud. Veterinaria, odontología, medicina, todos salvo dos de los hermanos, todos los demás son médicos, veterinarios, odontólogos, etcétera. Y tengo una hermana mayor, una media hermana mayor que se llama Fátima y ella es odontóloga y yo era una niña muy chiquita, ella es muchos años mayor que yo, ¿no? Es decir, no sé, 20 años mayor que yo, 25 años mayor que yo, algo así. Yo la acompañaba al consultorio, no sé, me enamoré de lo que Fátima hacía, ella era como mi ídolo. La realidad es que decidí estudiar odontología, no sé, como por inercia, yo quería ser como ella y entonces quise ser odontóloga. Ahora, entré a la carrera y realmente, pues ya es algo que me apasionó, que sentía que podía hacer bien, que eso es importante también, ¿no? O sea, que sea algo que uno sienta, que uno puede hacer Y bien, ¿no? además, Que uno, además, sí, que puedes ayudar a muchísima gente. Además, con sí, el papá que tuviste, claramente eso quedó asentado en tu vida, ¿no? sí, 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 completamente. Y fue extraordinario la experiencia de estudiar en la UNAM. Fue una de las mejores cosas que me han pasado. Creo que abre todos los horizontes. Es una experiencia de crecimiento personal muy importante. Para mí fue muy importante estar en la UNAM. Por primera vez sentí un ambiente muy libre en donde no eran estos círculos pequeños de las escuelas privadas y toda la gente muy similar en pensamiento, en actitudes, en actividades. En la UNAM hay una diversidad tan grande de gente en todos los sentidos y yo me enamoré de eso. Se me hacía extraordinario que pudiera haber gente de veras así tan diferente y todos ahí pues con el mismo propósito, ¿verdad? Estudiar, superarnos, hacer algo. Me encantó pues digo, ahora cumplo 27 años de antigüedad como profesora en la UNAM, acabo de cumplir, o sea, me encantó tanto que me quedé que Claro. 30 años Oye, trabajando ahí, ¿no? dime, pero entonces, ¿estás en la odontología? ¿Qué área de la odontología te gusta? ¿Te Bueno, gustó? inicialmente endodoncia, quise especializarme en endodoncia. Ahora, lo que pasó es esto, yo nunca he ejercido la odontología, nunca he ejercido en un consultorio. La última vez que yo atendí a un paciente en un sillón dental fue el último paciente que atendí como alumna en la facultad. Ya. Esa es la última vez que yo me senté en un sillón dental. Y la historia es muy sencilla. Adoré ser odontóloga, adoré la carrera, adoré la profesión, se me hacía extraordinario, todo era muy satisfactorio, pero en el último año de la carrera yo comencé a hacer a la par mi servicio social con miras a generar ya mi trabajo de tesis para titularme. ¿En Y dónde en hay? eso, no, pues es que ahí fue donde toda mi vida cambió, me fui por otro rumbo, porque para esto entonces estuve en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Patología Experimental, encabezado por el doctor Rui Pérez Tamayo. Entonces, Thought, porque nos tenemos que ir claro, a un corte. Y cuando regresemos, bueno, pues ya nos empiezas a platicar, estás en el laboratorio de Rui Pérez Tamayo y sí, efectivamente, no cabe duda que te cambió la vida. Bueno, no se vayan, así mi es. nombre es Alejandro de las Peñas y continúan ustedes escuchando Sinapsis Libre aquí en Magnética FM. Ya volvemos. Lori, nos estabas diciendo que, bueno, finalmente estudias lo que realmente querías hacer, o bueno, lo segundo que quería hacer, que era ser odontóloga, dentista, como tu Sí, hermana mayor, y de repente decides irte al laboratorio de nada más y nada menos del doctor Pérez Tamayo, en la Facultad de sí. Medicina, a hacer tu tesis o hacer tu tesis de licenciatura, pero en primero yo quiero saber dos cosas. ¿Cómo haces el contacto con Rui? ¿Cómo te vas ahí? ¿Y qué hiciste de tesis de licenciatura?
porque eso seguramente fue lo que detonó el que hayas hecho un doctorado, ¿no? Así es. Es decir, bueno, empecé a trabajar ahí con él. Yo llegué al, al laboratorio del doctor Pérez Tamayo porque tengo una hermana que es investigadora asociada del área que encabeza el doctor Pérez Tamayo. Entonces, ella me dijo, bueno, pues si de veras, yo ya traía un proyecto que quería desarrollar, que tenía que ver con endodoncia, es decir, que yo tenía esa afinidad por el área de endodoncia o la especialidad en endodoncia, ¿no? Inicialmente. Y entonces necesitaba hacer una serie de cosas, empecé a trabajar ahí en el laboratorio, conocí al doctor Pérez Tamayo y realmente fue una experiencia que me cambió la vida, es decir, entre más, yo iba en las mañanas a la clínica periférica, que es el último año que hacen los alumnos de odontología en la UNAM, ahí a atender pacientes, y en las tardes al laboratorio. Y entre más hacía trabajo de laboratorio, es decir, entre más pipetas agarré, menos quise la pieza de mano, ¿no? Entonces, la verdad, y cambié la filipina por la bata y realmente entre más me adentraba en el trabajo de laboratorio. ¿Qué hacías? ¿Qué hiciste con Rui? ¿Qué trabajaste? Hice un proyecto que yo me saqué la manga, la verdad. Quise hacer un trabajo sobre microfiltración, un trabajo un poco muy técnico, o sea, que era tratar de ver filtración en los materiales que se utilizan para hacer endodoncias, para hacer las obturaciones de endodoncia en las raíces de los dientes. Pero quise armar un sistema en donde se pudiera evaluar esto a través de un sistema que utilizaba isótopos radioactivos para medir con precisión en dónde habían las filtraciones del material y hacer evaluaciones de diferentes tipos de material. Ups, creo que te fuiste, Lori. Bueno, mientras volvemos otra vez a conectar, yo espero que... Y todo esto. Pero ahí, pues ellos trabajaban mucha microbiología. ¿Perdón? Te fuiste un ratito del aire, pero bueno. Perdón, aquí seguimos. Oye, Bueno, en fin, trabajaba en muchas cosas de microbiología y mientras que mi proyecto de tesis pues era una cosa como un poco muy técnica, de cuestiones así no de ciencia muy básica, sino más bien técnica. Sí, pues yo veía todo lo que hacían y empecé a ver y la parte de la microbiología para mí se volvió una cosa así completamente de pasión, ¿no? Y para cuando terminé la carrera, yo ya no quería hacer otra cosa más que trabajar en un laboratorio. Estaba decidido, es decir, no dejé la odontología porque no me gustara, porque no pudiera, porque no, o sea, siempre adoré la odontología, es porque adoré más estar en el laboratorio que estar en la clínica. Oye, y de ahí hiciste luego maestría, doctorado, porque ese es pues, el camino a seguir, ¿no? Bueno, la verdad es esta. La Facultad de Odontología, donde yo estudié, los planes de estudio en esa época eran unos planes de estudio completamente absurdos, muy mal estructurados, en donde para llegar al doctorado, una persona tenía uno que hacer la licenciatura, después la especialidad clínica, después la maestría y después el doctorado, ¿no? Entonces, tal vez seguiría yo ahorita todavía estudiando, no sé, ¿no? Era una cosa así loquísima, ¿no? Exacto. Pero después de mi proyecto de tesis, terminamos publicando 2 artículos, o sea, se volvió así, me contrataron en la Facultad de Odontología, me dieron un puesto me contrataron como profesor de asignatura, ¿no? Okay. Justo cuando me titulé, el día que me titulé, entró mi nombramiento y de ahí, pues hace 27 años. Entonces, dije, bueno, pues si no hay de otra, voy a seguir el rumbo. El rumbo es para hacer ciencia y quienes nos escuchan, para ser investigador en este planeta, uno necesita tener un doctorado, punto. Es decir, sí, no hay de se otra. acabó, no hay de otra. Le puede uno dar todas las vueltas del mundo, pero no va a pasar uno de maceta en el rincón si no tiene un doctorado, esa es la verdad, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues empiezo el caminito. Y entonces me inscribí a la especialidad. Me dieron un área pequeña en la parte de investigación en odontología, en donde yo seguía haciendo estudios y cada vez me empecé a meter más en la parte de microbiología. Entonces,
quise hacer estudios de microbiología relacionada con la patogenia de infecciones endodontíticas. Con la gente del laboratorio de Rui Pérez Tamayo? No, Ya. es decir, seguí teniendo contacto y el doctor de vez en vez lo veía y siempre, hasta la fecha yo creo, me ve y me dice, ¡ay, la hermana de Ceci, la hermana de Ceci! El doctor. Pero es una persona, haber conocido a una persona como el doctor Pérez Tamayo fue algo, una experiencia completamente extraordinaria, es decir, es una persona de la que se aprende incluso cuando no tiene la intención de enseñar. Es decir, se aprende nada más de cómo es ser una persona de ciencia de verdad, ¿no? O sea, una persona genuinamente de ciencia. Oye, Sí. Lori, pero entonces estás, digamos, haciendo tus pininos ahí en la Facultad de Odontología y de repente te das cuenta que yo necesito un doctorado y pues y el camino parece que se ve un poco medio Larguísimo, larguísimo. de Pues, odontología, ¿no? ajá. Y entonces ahí entré a la especialidad en endodoncia. Y mientras seguí trabajando ahí, llegó un profesor invitado norteamericano, el doctor Barnett M. Levy, quien es un patólogo, fue un patólogo, ya falleció, muy connotado a nivel internacional, que fue pues jefe de los departamentos de patología en Harvard, en Columbia, en Texas, en la Universidad de San Antonio, Texas, en muchas, o sea, era un grandísimo científico. Y estaba como invitado, como profesor invitado, o sea, él como que ya se retiró, se había retirado, ya era un hombre más grande, y por azares del destino terminó viniéndose de profesor invitado en la Facultad de Odontología. Y él me veía ahí trabajando solita en mi laboratorio y le daba curiosidad, ¿no? Y entraba, hey kid, me decía, hey kid, ¿no? ¿Qué onda, niña? O sea, con cariño, claro, con cariño, ¿no? ¿Qué haces? No, pues estoy tratando de hacer esto y lo otro y lo otro. Y, a ver, ya tengo este manuscrito. Me empezó, él me adoptó, como que se hizo mi mentor nada más por generosidad. O sea, y un día me dijo, ¿sabes qué? Terminé de escribir un manuscrito que quería mandar a publicación, él le hizo las revisiones antes de mandarlo, una serie de cosas. Cuando lo vio me dijo, ¿sabes qué? Es que vete de aquí, no, ¿qué haces aquí? O sea, vete, haz un doctorado y después regresa. Necesitas irte. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Te veo en la clínica allá abajo y digo, ¿qué estás haciendo? Necesitas ir a hacer el doctorado. Dije, pues sí, es lo que necesito. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No, no, olvídate. Vamos a meter papeles. Y yo metí papeles a la Universidad de USC, Universidad del Sur de California, a la Universidad de San Antonio en Texas, a Harvard, desde luego, a la Universidad de Buffalo. O sea, metí a varias partes papeles y empecé a ver la posibilidad de tener una beca, ¿no? Es decir, yo no hubiera podido, no, las posibilidades económicas de pagar eso en No, Estados pues Unidos ¿quién? era, o sea, Bueno, imposible, ¿no? y los mismos norteamericanos, en realidad el posgrado No, no, no paga, ¿no? No no, es no, algo. no, no. O préstamos o becas o algo, pero no, no, nadie tiene el dinero para pagarlo. O sea, en Harvard el semestre, no sé, la colegiatura era como de $35,000 el semestre, una cosa loquísimo, algo loquísimo, ¿no? En fin, y metí papeles, ¿no? Y pues dije, bueno, pues órale, vamos a ver si chicle pega. Pensé, en alguna me han de aceptar, jamás imaginé que me aceptaran en Harvard, ¿no? En Harvard el proceso de admisión era, se tenía uno que mandar una serie de papeles y unos ensayos que tenía uno que escribir, o sea, era muy engorroso y largo, más que en las demás universidades. Mandé todo eso, dije, va, pues a ver qué pasa, ¿no? La verdad nunca pensé. ¿Te Y aceptaron después, en alguna otra universidad? sí, en todas las que apliqué, Ah, en bueno. todas me aceptaron. Luego eso es horrible, el tener que escoger, ¿no? Pues es que la decisión fue muy fácil Claro. porque me aceptaron en todas, pero cuando en Harvard, de hecho, no es la aceptación directa. O sea, me mandaron un comunicado que había pasado la primera ronda de evaluación con los papeles que mandé y todo eso, de ahora y tenía que irme a entrevistar. O sea, ellos Ah, requerían una entrevista es una física. entrevista, es cierto. Entonces me fui a Boston, hice la entrevista que fue así, se me hacía, pero cuando llegué y vi Harvard y todo eso, y dije, no, no, yo no puedo hacer esto, eso es una locura, ¿yo qué hago aquí? O sea, dije, esto es Es para muy gente en impresionante. otro planeta, ¿sí? ¿No? Sí, la verdad, yo pensé, no, 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 esto es algo, o sea, no, no doy el ancho, no, no, no doy el ancho, la verdad, fue una cosa así.
Pues me hicieron varias entrevistas aquí y allá. Era el programa al que yo apliqué, era un doctorado directo. O sea, un straight PhD, es como un straight PhD, o sea, un doctorado directo, pero en lugar de ser PhD es DMC, que es Doctor of Medical Sciences, doctor en ciencias médicas. Es un programa que se hacía conjunto entre la Facultad de Medicina y Odontología, de tal manera que se podía hacer investigación en cualquiera de las dos escuelas y se tenía que llevar materias básicas en las dos. Entonces, en los primeros 2 años de materias, todo fue en la Facultad de Medicina. Como mi campo de especialización iba a ser microbiología, pues llevé, por ejemplo, rotaciones de infectología por parte de la Facultad de Medicina, llevé pues inmunología, microbiología, biología molecular, o sea, todo eso en medicina. Y después las áreas más propias de microbiología específica, periodontal, vamos a decir, o patología bucal y eso en odontología. Total que pues era un programa así combinado y requería. Yo tengo que cortar Claro. pero cuando regresemos entonces, y como va a ser el último corte y es mucho más corto el próximo bloque, entonces a lo mejor nos platicas rápidamente cómo terminas en Harvard y regresas a la UNAM, y de ahí estableces tu laboratorio, pero ahora sí traías ahora sí que la canasta llena de cosas, ¿no? Bueno, no se vayan, mi nombre es Alejandro de las Peñas y continúan ustedes escuchando Sinapsis Libre aquí en Magnética FM. Ya volvemos. Lori, a ver, estuviste en Harvard y por lo que ahorita me estuviste platicando en el corte, te la pasaste súper bien, claro, con las presiones del doctorado, de estudiar mucho y el miedo al fracaso, que siempre es tremendo. Pero te pregunté si conociste a Roberto Colter y me dijiste que sí, que era uno de tus asesores, ¿no? Bueno, sí. Dímenos rápidamente, bueno, me ibas a decir algo de Roberto Colter, que decías que en el invierno... no, una persona extraordinaria, increíble, así, la primera vez que lo vi me dio el primer semestre de biología molecular y es el invierno bostoniano súper cruel, y todos vestidos así con miles de capas, y Roberto Colter entró con unos guaraches y una playera, así que decía mapas históricos de Latinoamérica o no sé qué, así, y dije, nunca he visto un profesor más cool que este cuate. Es lo que pensé, la verdad. Dije, nunca he visto a alguien más cool que él, de pantalón de mezclilla con unas, así, en el invierno bostoniano, una cosa impresionante. La verdad es que, no, maravilloso. Oye, ahí. Dinos, ¿qué hiciste de tesis? ¿Qué hiciste de doctorado? In a nutshell, dinos rápidamente. Sí, de doctorado hice cuál era la etiología, es decir, lo que estudié es la composición de la microbiota supra y subgingival, es decir, la microbiota que está por encima y debajo de las encías, vamos a decir. La microbiota es, digamos, son bacterias, hongos, virus, bacterias principalmente. Y entonces no había sido descrita con detalle la composición microbiológica compleja de la placa supra y subgingival. Y entonces diseñamos un ensayo que se llama Checkerboard, que es como un tipo Southern Blot, pero bueno, que permite, fue un ensayo como antes de los chips. Antes de los microarreglos, era un microarreglo, pero en membranas de 15 por 15 centímetros, ¿no? Así, y podíamos hacer 1254 identificaciones bacteriológicas en una sola membrana. Bueno, eso es lo que hice. Mucha microbiología tradicional, microbiología molecular, y eso, describir la flora. Terminas, te recibes, tienes tu grado de doctor. Como tú dijiste, sí. Quieres hacer ciencia, tienes que ir a aprender a hacer ciencia, ¿no? Y sí. Eso, en el transcurso de aprender a hacer ciencia, tienes un doctorado y regresas a México. ¿Cómo regresaste? ¿Regresaste a la Facultad de Odontología directamente? ¿No perdiste el contacto? En fin. No perdí el contacto. ¿Fuiste de permiso? En fin. Sí, porque yo me fui becada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, por la de GAPA. Entonces, no CONACYT, sino de GAPA. Y entonces, la licenciada Vital, ¿te acuerdas que había una licenciada? Sí, claro. La licenciada Vital, yo también fui becado por DEGAPA. Por DEGAPA, y entonces, la verdad es esto, o sea, yo
escuché algo que dijo el presidente de la República hace unos días y la verdad me partió el corazón, ¿no? Porque dijo algo así como que la gente que va a estudiar a Harvard va a aprender a robar, ¿no? Son Unos unos comentarios muy ladinos y desafortunados. algo muy desafortunado. Me rompió el corazón porque voy a decir esto. En realidad, estando allá, DEGAPA, la beca que DEGAPA me dio, me permitió superarme personalmente, profesionalmente. Es algo que aprecié y valoré cada minuto que estuve en Boston estudiando. Yo sabía a lo que iba y no fui a perder el tiempo, fui a estudiar, a aprender, a saber que necesitaba yo volver para eso, dárselo a otros, para enseñarlo, para tener, Claro. es decir, para darlo de regreso, ¿no? Y entonces, cuando se vino la hora, pues en el laboratorio donde estuve trabajando me ofrecieron quedarme. Mi director de tesis me dijo, quédate y te hago jefe del laboratorio, o sea, del área, ¿no? Del área de su laboratorio. Este, y pues claro, ahí el desarrollo profesional hubiera sido en otro nivel para mí, ¿no? Es decir, tanto en términos de salario como de desarrollo profesional y todo, porque yo tuve que llegar aquí a crear un laboratorio en donde no había nada. Allá yo ya hubiera podido seguir volando, ¿no? O sea, ya Claro. estaba volando y seguir volando, pero nunca lo dudé y supe que necesitaba volver. Le dije a mi director de tesis, le dije, dame chance, lo único que me pidieron es que yo regresara a trabajar para la universidad de tiempo completo, el mismo tiempo que ellos me becaron. Lo que están pidiendo es nada, no puedo Sí, robarles así eso, no era lo él. puedo robar, así. Entonces dame chance, déjame ir, hacer ese tiempo y si las cosas se dan, me regreso. Y además, Este, las becas de DEGAPA te daban también la plaza a la facultad, instituto, centro, para bueno, contratar a la persona que se había ido. sí, bueno, de regreso yo sí regresé repatriada por CONACYT. Ujú. CONACYT me repatrió y el primer año ya dan la plaza de tiempo completo, con SNI básico y una serie de cosas, menaje de casa. La verdad es una cosa muy generosa que yo no sé cómo, pues uno lo valora impresionantemente. Yo no podía, no tiene nada, es decir, no hay instancias legales que lo obliguen a uno a regresar. No hay instancias legales que lo puedan ir a uno perseguir a Estados Unidos para meterlo a la cárcel, ni pagar nada, ni nada. Y cualquiera puede quedarse, pero yo nunca lo hubiera hecho. Y escuchar al presidente decir que fuimos a aprender a robar, perdóneme. O sea, yo regresé para dar acá, para dar de regreso todo eso que la UNAM a mí me dio. Sí, O sea, entonces, Lori, nos tenemos que, híjole, nos tenemos que. ay, muy bien. Yo creo que te voy a tener que volver a invitar para que nos platiques lo que haces ahora en la facultad en la facultad de odontología. Y además yo sí quisiera hacer la reflexión de que para ser científico no existe un camino único, ¿no? No tienes que ser médico, no tienes que ser químico, que esa era la idea original, ¿no? Pero yo creo que todos los caminos llegan a Roma finalmente. Lorian, te agradezco muchísimo. Yo creo que esperemos que no sea la última vez que nos visites, que nos sigas platicando y sobre todo, pues se quedaron muchas cosas en el tintero. Sobre todo yo quería también que habláramos un poco de cómo está la pandemia ya en la Ciudad de México, que eso es un tema que no se acaba. Y también, pues los ciudadanos no nos hemos portado a la altura, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias por tu historia y tu charla. Te agradezco mucho. Bueno, Al contrario, mi nombre muchas es Alejandro. gracias. Mi nombre es Alejandro de las Peñas, soy académico de la División de Biología Molecular del IPSID y acaban ustedes de escuchar Sinapsis Libre aquí en Magnética FM en el 107.1 de frecuencia modulada. En Sinapsis Libre, como ya lo escuchamos, los invitados son las historias, como una niña que quería ser cantante de ópera con un twist de odontología. Finalmente terminó haciendo un doctorado en Harvard en microbiología y ahora dirige un laboratorio muy exitoso en la Facultad de Odontología. Gracias, Lori.